Cuadrante derecho superior era la energía de papá, todo lo que tiene que ver con el clan paterno y demás. Estaba por describir la superior izquierda. Papá, padre, el hombre que es mi padre y Ajá. todo lo que tenga que ver con lo vincular con el clan. Ujú. También tiene que ver con la nación, el culto, con los estudios, con un montón de cuestiones que tengan que ver con la energía masculina. Y el superior izquierdo, vamos a encontrar conflictos en el eje de mamá, madre, que muchas veces no es la misma persona. Ujú. Eh, la mujer que es mi madre, todo lo que tenga que ver con el linaje femenino del árbol, que lo llamamos familia, no clan, con el ADN mitocondrial, que es la herencia del femenino del árbol, tiene que ver con todo lo que sean las tradiciones, las costumbres, el folclore como de la familia, ¿no? Transmitido a través de las generaciones. Y en el derecho, que no lo dije, con los cultos lo dije, y tiene que ver con lo que hago en el mundo, cómo salgo la manera en que salgo al mundo a hacer. No sé, si soy un clan mamífero, o un león, voy a salir a cazar; si soy un clan cebra, voy a salir a pastar. Es la forma, el arquetipo, ¿no? De este tipo. Por eso digo que no es tan fácil, es un eje de entrada, pero no Claro. es un Ujú. poquito más complejo y estoy tratando de ser simple. Voy abajo. Sí, Sí. obvio. Abajo, a la derecha, tiene todo que ver con, y voy a hablar ya de la vida adulta, ¿no? Tiene todo que ver con cómo me desarrollo en mi plano ahí, masculino, hacia afuera, en mi trabajo, en mis estudios, en lo que doy, en cómo me manifiesto en el mundo, en mis logros, en mis metas, en el dinero que gano, en cómo aplico la perfección o cómo dedico a todo lo que yo hago, que tiene que ver también con el orgullo de papá, ¿no? Se va enlazando cómo es la mirada del clan hacia mí, que yo es donde muerde el lado derecho, ¿no? Cómo doy mis dones al mundo, podríamos resumirlo ahí. Y el lado izquierdo, inferior, tiene que ver con el hogar, tiene que ver con mi vida dentro del hogar de niña, mi vida, el hogar de adulto que gesto, tiene que ver también con el reconocimiento de mamá, me faltó el reconocimiento de papá del otro lado, tiene que ver con mi llegada al mundo, tiene que ver con cómo me valoro personalmente, con la entrada a mi mundo interior, con cómo me conecto con mi merecimiento, con quién soy, con toda la dinámica más femenina, más introspectiva, más hacia adentro, y el otro que dije inferior derecho, más proactiva, no más hacia afuera. Y después, bueno, claro, esto lo vamos viendo según Claro, cada diente, cada Claro. relación entre los dientes, claro, las sí, sí. raíces. Si falta una muela, si no sé, si está Exacto, picada, a partir de ahí se van desenmarañando, o por lo menos vas profundizando. exacto. Incluso, Paola, sí, tengo todas las piezas dentarias, y por ahí Ujú. me dicen, yo tengo todas, tráeme la panorámica, porque depende de cómo estén esas raíces dentarias, más juntas, más separadas. Por ejemplo, el primer molar inferior esto es clínico, puede tener unas 6, 7 maneras diferentes de raíces, ¿no? No sé, que estén más en pinza, más abiertas, más las dos hacia atrás, las dos hacia adelante, pegadas, no sé, hay varias. Y cada una de estas habla de una memoria transgeneracional diferente. Esto sí viene de la psiconeurontología del doctor Bell. Entonces, esa memoria que puede estar haciendo mella en nosotros o no, se traduce en un comportamiento en nosotros, ¿no? Pues yo tengo una memoria, voy a decir algo bien tonto para que se entienda. Si yo tengo una memoria de ahogado y tengo unas raíces del segundo molar de determinado tipo, ni lo sé, pero quizá tenga fobia al agua, o quizá tenga un temita con la liquidez del dinero, o quizá tenga un temita con algo que tenga que ver con todo este aspecto, con toda esta línea. Entonces es súper fascinante el Claro, enlace que se puede sí. hacer. Karina, ¿y mis Y antepasados también puede que hayan tenido la misma raíz, de la misma manera? puede ser que hayan tenido la misma raíz, es más, muchas veces como yo atiendo las familias, me pasa porque después viene esto, el tema que no es lo mismo ser primer hijo que segundo que tercero, porque heredamos diferentes mm, obligaciones, vamos a ponerlo así. Puede ser que a lo mejor lo tengan igual varios hermanos, o papá y el abuelo y yo, o bueno, esa línea, pero alguien empezó. Entonces está buenísimo buscar si podemos llegar a quién fue el primero que originó el conflicto sin solución en su cabeza, en su psique,
y mandó la información al linaje, bueno, esto hay que adaptarse así, no hay que meterse al agua porque nos podemos ahogar, ¿no? Claro, claro, claro. Vuelvo al ejemplo pavote, pero es el para que se Sí, entienda. Sí. Y clarísimo. pensando en los niños, el niño que presenta, no sé, alguna carie o que presenta algún problema odontológico, ¿es un problema del niño o en realidad lo que el niño está haciendo, o sea, el síntoma responde al contexto emocional en el que está viviendo ese niño? Ahí tenemos, me encantan esas preguntas porque trabajé con niños toda mi vida, desde lo energético, porque soy también profe de yoga niños, profe de yoga en la educación. Bueno, Estudiaste toda tu vida, toda tu vida. todas. Me da vergüenza a veces, decir los títulos, porque no. Pero sí te estoy hablando hace más de 20 años, daba yoga a niños acá en mi ciudad, y soy odontopediatra y Claro. ortodoncista. Siempre amé atender niños, y incluso desde este punto de vista a mí me fascina atender niños. Entonces ahí tenemos diferentes ejes, ¿no? Sí, la parte emocional es del niño. Ah. Ahora, hasta los 6, 7 años hay un componente mamá muy importante, porque todavía el alma está, la tercera cuerdita del alma está atada a mamá hasta los 6, 7 años, que se desarrolla la primera parte gonadal del niño. Entonces, hasta los 6, 7 años, si atiendo a un bebé que no duerme, un niñito, aunque no tenga dientes, un niñito de 2 años, de 3, de 4, irascible, o con caries, o que nos sale el diente antes, después, o tiene dientes de más, o lo que sea, hasta los 6, 7 años necesito la info de mamá, porque se cruza mucho, porque energéticamente las mamás estamos muy unidas a nuestros niños, completamente unidas, hasta esa edad. A esa edad el niño empieza a hacer el despegue, desarrolla ya su propio polo de la tercera cuerda del alma y ya empieza a hacer su sentir más separado, pero se incluyen siempre lo que es el biotopo familiar, mamá y papá, abuelos, bueno, lo que va sucediendo alrededor sí influye mucho en el niño. Pero la emoción es del niño y la genealogía es del niño. Ah, bien. ¿Podés Bien. notar la diferencia en un niño que ha perdido a su mamá de bebé o de muy chiquito o de algún niño que haya sido abandonado con un niño que no lo fue o que tiene su mamá? Y no sé si la diferencia, pero sí hay un eje que hay que... Por ejemplo, me pasa mucho, mucho, no sé si qué es mucho, ¿no? Pero me pasa muchas veces de atender chicos o personas o adultos adoptados que han sido criados por otra familia, entonces su árbol genealógico, ¿cómo hacemos? Y la verdad es que el árbol genealógico que adopta ese alma generalmente tiene las mismas memorias que el árbol original. O sea, si no tenemos nada de información del árbol original, trabajamos con el árbol de adopción. Si tenemos los dos, pongo los dos a la vista y vamos viendo las similitudes. Pero claro, a ver, acá hay una realidad. Hay niños que tienen su familia conformada perfectamente y sienten más abandono que un niño que no fue criado por su mamá biológica o fue criado por una abuela o por una mamá adoptiva y no tiene este eje de conflicto desarrollado. En el eje función madre hablo, esto puntual que me preguntás. No depende, las relaciones humanas, los vínculos, y que esto es lo que es importante porque en los dientes es maravilloso leer la información que nos trae en el área vincular. Lo que sentimos o lo que siente un adulto, porque esto todo se imprime hasta los 18 años en el inconsciente, ¿no? Entonces después repetimos. Entonces es maravilloso ver, cuando yo por ahí les pongo en palabras, vos esto y esto es lo que estás sintiendo o te sentís así parada en este lugar en tu familia y te miran como diciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo sabes esto? No, yo no lo sé, lo dicen tus dientes. Esto mismo ya es desde niñitos, ¿no? Se empieza a traducir cómo ese niño se siente dentro de ese seno familiar, que es lo que nos importa, el teatro del niño. Porque a veces yo atiendo una persona, ¿no? Un adolescente, y me dice, no, mi mamá o mi papá, no sé, no me da bola, ¿no? Y de repente atendés al papá y el papá te dice, es el eje de mi mundo, mi hijo, hago todo para... O sea, es el teatro personal, es a veces cómo vivimos las historias. Exacto. Que es una sola historia, pero que cada uno la ve desde su lugar, desde su punto del teatro, digo yo, el teatro de la vida, ¿no? Cada uno tiene un papel. En una constelación familiar, no sé, se constela la madre y están los 4 hijos, ningún hijo ve a la madre de la misma manera. Ningún hijo, cada hijo tiene un vínculo con esa madre y con ese padre que es diferente al otro. Y esa madre te dice, los cría todos Claro, por igual. exacto. Sí, ahí entra la astrología, que sería maravilloso.
Es Bueno, cierto. pero también pasa que esa madre, a lo mejor con el niño que peor habla del vínculo con su mamá, la mamá dice, es el que más energía le pongo, amor, el que más Claro, protejo, y vos escuchás al totalmente. chico y decís, no coincide, pero en realidad es lo que vive cada uno. Ahora, me interesa saber, una vez que una persona llega a vos, se hace este abordaje tan amplio, ¿cuál es, o sea, con qué información se va pensando en que, bueno, después de ahí hay información que sirve para que uno pueda mejorar su vida o cambiar situaciones o sanar? Digo, ¿qué es lo que pasa cuando termina toda la devolución que vos hacés con la información que vos podés De cada leer de lo que paciente. te dan? Generalmente el impacto es grande en el momento, ¿no? Porque uno lo ve en la lágrima, Mm, cuando entienden, cuando podemos entender de dónde sacamos esto, por qué esto estoy viviéndolo una y otra vez, ¿no? ¿Cuál es el propósito de mi biología de este proceso? Y después depende muchísimo del paciente. Yo le digo paciente, chico, porque vengo de la odontología, está bien. del consultante. Ujú. Es una palabra que me queda, no la puedo cambiar. Sí, dependiendo que sea, trato de darles o actos psicomágicos o que llevemos la conciencia a determinado lugar tantos días, puede ser una cuarentena o no, o un acto concreto, o actos concretos, o bueno, eso depende absolutamente de cada caso, qué ejercicio, qué tarea, siempre doy tarea, siempre hay algo más que buscar. Trato de que siempre sea una sola consulta, por lo menos para el motivo, y que Ujú. después se queden trabajando, que no se queden cautivos, sino que, bueno, ahora te toca trabajar a vos con él. Después nos podemos volver a ver y vamos a un upgrade, pero primero, bueno, a ver, esto es lo que hay que ver, ya tenés la información, revisalo, buscalo, tráelo a la conciencia todo el tiempo que puedas para bajar la reacción. Pero siempre, eh, sí, te diría que siempre trato de dar medidas concretas, concretas físicas, porque la cabeza no sana, no sanamos nunca, chicos, olvidémonos. Ujú. Eh, Equilibra un poco el eje de conflicto, Hay que equilibra, ¿no? tratarlo por lo menos. Dale, sí, danos una esperanza. Vamos equilibrando. Bueno, para eso estamos. Tratando. Si no estaríamos elevadísimos, si no estaríamos acá encarnados, viendo de qué va todo esto. Ay, no, pero es que yo digo, no nos pongamos la zanahoria de la sanación porque no es inalcanzable. Sí crear ejes de conflicto o ejes con una temática que se equilibren, ¿no? Que yo pueda equilibrar mi psique con mi emoción y con mi cuerpo y que pueda actuar desde un lugar más céntrico Ujú. y no tan desbordado. Eso Claro. sí, me gusta decirlo mejor así. Entonces siempre damos estas tareas como para lograr esto, ¿no? Y para reforzar esto en estos ejes Qué bueno. de Karina, no, Hermoso. conflicto. no tenemos más tiempo, pero mi última pregunta tiene que ver con que vos pudiste estudiarte tus propios dientes. ¿Pudiste Siempre, ¿Sí? imagínate. Todo me hice yo primero, así que tenés Ah, ¿Y fue bueno o era lo que buenísimo. esperabas o salió algo que no Es muy sabías? fuerte, es muy fuerte. Es un proceso muy fuerte porque, bueno, yo hice 6 años con el de posgrado, 3 de posgrado y 3 de grado de psiconeurodontología, casi más que la carrera de odontología. Entonces, cada año, cada fue como un proceso interno Claro. de mucho encuentro con uno y de mirarte diente por diente, raíz por raíz. Es como la astrología, vuelvo a decir lo mismo, es como interminable. Pero sí, yo te prometo que cada cuestión que me sucede, vuelvo a mirarme ese claro. lugar, ese eje, si encuentro algo que no vi en algún momento, porque el cuerpo humano es infinita la cantidad de expresiones que tiene, entonces, bueno, la misma la búsqueda. Karina, ha sido un placer esta Qué entrevista. placer. Muchísimas Gracias. gracias. Muchísimas No, gracias. chicos, gracias a ustedes. Acá Muchas anoté gracias. todo lo que dijiste Gracias. del cuadrante Derecho, izquierdo. el superior, todo el desarrollo. Ahora se va a mirar al espejo. el Llega a su casa y se plano, pone a mirar al todo espejo. anoté, mirá, para que veas que no miento. Un placer, muchísimas Gracias. Espectacular. gracias.